En este canal exploramos juntos la complejidad humana, desde los casos policiales más aberrantes, pasando por los enigmas sin resolver, reabriendo casos que pueden ser finalmente resueltos gracias a los avances de la tecnología y que permiten a las víctimas descansar en paz. Los invitamos a seguir conectados y a acompañarnos en este viaje diario a los misterios más escalofriantes. Bienvenidos amigos a nuestra inmersión de hoy. Prepárense para adentrarse en un caso que ha fascinado y horrorizado a México durante décadas, un caso que nos obliga a mirar al abismo de la condición humana y preguntarnos, ¿qué lleva a una persona a cometer actos tan atroces? En efecto, la historia de Juana Barraza Samperio, mejor conocida como la Mataviejitas, es un enigma. Un enigma que nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el alma humana. Nos encontramos en la Ciudad de México a finales de los 90, una época de cambio, y lamentablemente también de miedo. Una serie de asesinatos de ancianas está sembrando el pánico entre los habitantes de la capital. Los crímenes, brutales y aparentemente aleatorios, tienen a la policía desconcertada. Lo que hacía este caso aún más inquietante era la aparente falta de un patrón claro. Las víctimas eran mujeres mayores, sí, pero sus perfiles socioeconómicos y sus estilos de vida eran diversos. La única conexión entre ellas era su vulnerabilidad. Imagine la incertidumbre de aquellos días. Las autoridades buscando respuestas, los medios de comunicación alimentando la histeria colectiva, y la población, sobre todo las personas mayores, viviendo con el miedo constante de convertirse en la próxima víctima. Los primeros informes de los testigos describían a una mujer corpulenta, vestida con una blusa roja, merodeando cerca de las escenas del crimen. Es aquí donde el caso da un giro inesperado. La policía, basándose en los testimonios y en la brutalidad de los crímenes, estaba buscando a un hombre, disfrazado de mujer, un travesti como se decía en aquellos años. La idea de un hombre fuerte haciéndose pasar por mujer para acceder a los hogares de sus víctimas parecía encajar con el modus operandi, pero la realidad, como sabemos, era mucho más compleja y sorprendente. Efectivamente. Resulta que la asesina no era un hombre disfrazado, sino una mujer. Juana Barraza Samperio, una luchadora profesional conocida como la Dama del Silencio. Detrás de esa máscara de fuerza y valentía en el ring, se escondía una mente perturbada, capaz de una crueldad inimaginable. La captura de Barraza fue casi tan dramática como sus crímenes. La policía la detuvo mientras huía de la escena de su último asesinato, llevando consigo un estetoscopio, haciéndose pasar por trabajadora social. Un detalle que pone en manifiesto la astucia y la frialdad de esta mujer. Pero, ¿quién era Juana Barraza realmente? ¿Qué la llevó a convertirse en la Mataviejitas? Su historia personal es una mezcla de adversidad y tragedia. Hija de una madre alcohólica y abusiva, Juana experimentó el abandono y la violencia desde su infancia. Su propia madre la intercambió por cerveza, con un hombre que abusó sexualmente de ella. Un trauma que sin duda marcó su vida, para siempre. A esta infancia llena de dolor se sumó la pérdida de su hijo. A temprana edad, un evento que pudo haber intensificado su dolor y resentimiento hacia el mundo. Y no podemos olvidar su devoción a la Santa Muerte, una figura controvertida en la cultura mexicana, a menudo asociada con el inframundo y la protección de los marginados. Una devoción que en el caso de Barraza adquiere una connotación aún más siniestra. Es en este punto donde debemos preguntarnos, ¿cómo esas experiencias, estos traumas del pasado, pudieron haberla llevado a cometer actos tan terribles? ¿Fue la venganza el motor de sus crímenes? ¿O había algo más profundo y perturbador en juego? La investigación del caso de la Mataviejitas, un verdadero rompecabezas para las autoridades. Las pistas, contradictorias, los perfiles de las víctimas, dispares. Y la brutalidad de los crímenes no parecían casar con la imagen que se tenía de una mujer, sobre todo en aquella época. Y para añadir más complejidad al caso, en varias de las escenas del crimen se encontró una copia de una pintura de Cézanne, un detalle que desconcertó a los investigadores y que hasta el día de hoy sigue sin una explicación clara. Este detalle de la pintura nos lleva a cuestionarnos. ¿Era una especie de firma, una forma de burlarse de las autoridades o simplemente un objeto robado, sin mayor significado? La policía llegó a creer que había dos asesinos, operando al mismo tiempo. Dos asesinos. Sí, la aparente falta de un patrón claro en los crímenes, sumado a la fuerza física que se necesitaba para someter a algunas de las víctimas, llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de que un hombre y una mujer estuvieran trabajando juntos. Interesante, una hipótesis plausible en un principio, pero se descartó. Sí, a medida que avanzaba la investigación, las pruebas forenses, incluyendo huellas dactilares y ADN,
apuntaban a una sola persona, Juana Barraza. La ADN, la prueba definitiva. ¿Y las huellas dactilares? ¿Cómo las obtuvieron? Las huellas dactilares de Barraza se obtuvieron en una ocasión, en la que fue detenida por un robo menor, y coincidieron con las encontradas en las escenas del crimen. Un golpe de suerte para la policía, pero también un reflejo de la importancia de las bases de datos criminales. Sin duda, la detención de Barraza. Un alivio para la ciudad, pero también el inicio de un nuevo capítulo. En esta historia macabra, el juicio de la Mataviejitas, uno de los más mediáticos en la historia de México. La prensa, la opinión pública, todos querían entender las motivaciones de esta mujer que había sembrado el terror entre la población. Claro. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo las huellas dactilares, claro, testimonios de testigos que la habían visto cerca de las escenas del crimen, e incluso algunas pertenencias de las víctimas que se encontraron en su poder. Pruebas difíciles de refutar. ¿Y la defensa? ¿Qué estrategia siguió? La defensa intentó argumentar que Juana Barraza sufría trastornos mentales que la impulsaban a cometer los crímenes. Trastornos mentales. Sí, se habló de su infancia traumática, del abuso sexual que sufrió y del monte de su hijo, como factores que podrían haber afectado su salud mental. Un argumento complejo, que nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad penal de las personas con trastornos mentales. ¿Hasta qué punto podemos considerar a alguien culpable de sus actos si su mente está perturbada, si no puede controlar sus impulsos? Exacto. El jurado, tras escuchar las pruebas y los argumentos de ambas partes, declaró a Juana Barraza culpable de 16 asesinatos y 12 robos. La sentencia: 759 años de prisión. Una cifra que, aunque simbólica, refleja la gravedad de sus crímenes. Una condena ejemplar, que sin embargo no responde a todas las preguntas. Juana Barraza cumple su condena en la prisión de Santa Marta, Catitla. Pero su caso sigue generando debate. ¿Fue la venganza el único motor de sus actos, como ella misma declaró en alguna ocasión? ¿O había algo más profundo y oscuro que la impulsaba a matar? Es la pregunta del millón. Para intentar comprender la mente del Mataviejitas, tenemos que adentrarnos en la psicología criminal, en el estudio de las personalidades antisociales y de los factores que pueden llevar a una persona a cometer actos de violencia extrema. Un campo fascinante y a la vez aterrador. Y aquí es donde entra en juego la figura del perfilador criminal, ese profesional que intenta reconstruir la mente del asesino a partir de las pistas que deja en la escena del crimen, de su modus operandi y de su historia personal. Una labor detectivesca, casi como un arte. ¿Y qué nos dicen los perfiladores sobre Juana Barraza? En el caso de Barraza, los perfiladores se encontraron con un perfil atípico, una mujer que no encajaba en los patrones habituales de los asesinos seriales. Su fuerza física, su astucia y su aparente falta de remordimientos la convertían en un enigma para los expertos. El caso de la Mataviejitas no solo conmocionó a México por la brutalidad de los crímenes, sino también por la fascinación mediática que despertó. Es cierto, la prensa cubrió el caso con una intensidad inusitada y la opinión pública se dividió entre aquellos que la veían como un monstruo y aquellos que buscaban entender las razones detrás de sus actos. Claro, la figura de Juana Barraza trascendió el ámbito de la crónica roja para convertirse en un fenómeno cultural. Se escribieron libros, se hicieron documentales, incluso se compusieron canciones inspiradas en su historia. Sí, recuerdo el escritor Víctor Ronquillo, por ejemplo, publicó Ruda de Corazón, el blues de la Mataviejitas, una novela que explora la vida de Barraza desde una perspectiva más humana, tratando de comprender las circunstancias que la llevaron a convertirse en una asesina. Interesante, y no podemos olvidar la canción que le dedicó la cantante Manditita en su álbum La Reina de la Narcumbia. Una canción que con un toque de humor negro refleja la fascinación y el morbo que el caso de la Mataviejitas despertó en la sociedad mexicana. Es verdad, estas manifestaciones culturales nos muestran cómo un caso criminal, puede permear en el imaginario colectivo, convirtiéndose en un referente cultural que trasciende el simple hecho delictivo. Totalmente de acuerdo. El caso de la Mataviejitas nos confronta con la complejidad de la naturaleza humana. Cómo una persona que se dedicaba a la lucha libre, un deporte que requiere disciplina y fortaleza, pudo cometer actos tan brutales. Buena pregunta. ¿Era realmente una mujer llena de odio o simplemente una víctima de las circunstancias marcada por un pasado traumático? Son preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva. El caso de Juana Barraza nos deja con más interrogantes que certezas y nos invita a reflexionar sobre la delgada línea que separa la normalidad de la locura, la luz
la luz de la oscuridad. Exacto. Y hasta aquí nuestra inmersión en el caso de la Mataviejitas, una historia que nos ha llevado a explorar las profundidades del alma humana, donde se entrelazan el dolor, la venganza y la crueldad. Un caso que nos recuerda que la realidad a veces supera la ficción y que en el corazón del ser humano se esconden misterios que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al lado oscuro de la mente humana. Hasta la próxima.